ya conocen a la Pauli Vivanco del módulo anterior. Ella es kinesióloga que trabaja con nosotros en Clínica Alemana, en UPC de la Clínica Alemana. Es magíster en epidemiología de la Universidad Católica y trabaja también, claro, en el Departamento de Metodología y la Investigación, la SOCHI. Así que sabe mucho ahí de investigación, sabe mucho de sincronía y de paciente obstructivo, que les va a hablar en el módulo siguiente, donde ahí sacó también un paper hace poco, este año, de ventilación en paciente obstructivo. Paciente asmático, ¿cierto, Pauli? Sí, específicamente asmático. Asmático, así que ahí sáquenle el jugo, pregúntenle harto y bueno, contarles que estas clases son nuevas en este módulo, así que tienen la suerte de que les va a tocar aquí que la Pauli les hable de estos temas, que es algo nuevo que estamos implementando en este módulo. Así que muchas gracias, Pauli, por participar en esto. Gracias a ti, Clau, por la invitación. Súper, ¿comenzamos nomás entonces? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Todo bien, Sí, se escucha. Ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Ya, chicos, bueno, como dijo la Clau, en el módulo anterior nosotros vimos las asincronías. Recording stopped. Intenté utilizar la Recording in progress. Estructura para que ustedes se vayan guiando de cómo reconocer la sincronía, que eso en el fondo lo vimos en la clase anterior, pero ahora cómo vamos a manejar el ventilador y cosas anexas en el fondo cuando estemos frente a una asincronía. Entonces, el primer objetivo parcialmente en esta clase, dado que ya lo vimos el módulo anterior, identificar las diversas asincronías paciente-ventilador y corregir las asincronías paciente-ventilador. Solo como para que ustedes tengan en consideración, entre más nos sometamos a identificar, a ver curvas de ventilador, más fácil se nos va a hacer identificarlas en la cotidianidad. Lamentablemente, incluso los programas que existen no reflejan al 100% la realidad, dado que a veces tenemos mezclas de una, dos, incluso hasta tres asincronías en el mismo paciente. Así que los invito solamente a observar hartos ventiladores e ir tratando de identificar por parte, por segmento, qué tipo de asincronía encontramos, ¿ya? Algo nuevo, el índice de asincronía, yo creo que les suena. El índice de asincronía en el fondo se definió hace un tiempo ya como el número de eventos de asincronía dividido por la frecuencia respiratoria total más los esfuerzos inefectivos, ¿ya? En el fondo yo hago una pausa en un ratito, veo cuántos eventos de asincronía hay y lo divido en el total de ciclos, pero vamos a incluir los esfuerzos inefectivos, ¿ya? Que podemos identificar en la curva de presión, por ejemplo. Eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el índice de asincronía que nos va a servir en el fondo. Nos va a servir en el fondo como una medida de tomar decisiones respecto a qué hacer con el paciente asincrónico. Una alta incidencia de asincronía se ha definido como cuando hay un mayor al 10%, cuando hacemos esta ecuación lógicamente. ¿Y qué pasa cuando tenemos este 10%? En el fondo se asocia con disconfort, con aumento del trabajo ventilatorio, incluso con una alta necesidad de incrementar la seda analgesia. Otros trabajos incluso han visto que tiene efectos sobre aumento de los días de ventilación mecánica, dado que el paciente no está confortable y por lo mismo se vuelve un círculo vicioso donde hay que incrementar la sedación y no sacamos al paciente cuando corresponde. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a un paciente sincrónico, lo recomendable sería ver cuántos ciclos en el fondo están siendo asincrónicos por la totalidad, sumando los inefectivos, y si este es mayor a 10 hay que tomar carta en el asunto. Ahora, en lo cotidiano, cuando nosotros vemos en un ratito 3 asincronía o 4, en el fondo ya estamos hablando de que requiere un ajuste ventilatorio.
para llegar al 10% para tomar cartas en el asunto, ¿no? Bueno, esta imagen yo se las mostré en la clase pasada y en el fondo me gusta mucho porque las divide por colores y por tipo de asincronías, ¿ya? En el fondo vamos a tener en la letra A las moradas, las asincronías relacionadas con el trigger. En la letra B vamos a tener las asincronías relacionadas con el flujo, como flujo insuficiente y excesivo. Y además las asincronías de ciclado, ya vamos a tener ciclado prematuro y tardío. Hay más, la verdad. Y hay algunas discusiones respecto a si algunas son asincronías primarias o consecuencias de otras, pero en este contexto las vamos a ordenar de esta forma, como para que de forma docente podamos tratar de ir viendo y resolviendo cada una de estas. Lo importante acá es lo siguiente, deben aprender a leer las curvas, ¿ya? Como les comenté, solo la práctica repetitiva va a hacer que ustedes puedan identificar de forma más fácil cuando existe una sincronía en el paciente, ¿ya? Aspectos importantes o tips, generalmente ver que las curvas de flujo, por ejemplo, cuando no vuelven a cero, cuando tienen algunas muescas en el esfuerzo expiratorio, cuando evidentemente hay dobles ciclos, y muchas veces hay limitaciones al ojo humano, en el sentido de que vemos tantos ventiladores, ¿cierto? Tantos pacientes y esto es repetitivo, entonces la única forma de mejorar es mediante el entrenamiento. Así podemos aumentar nuestra capacidad de detección. Existen otros nuevos ventiladores y algoritmos, que en verdad software más que nada, que tienen capacidad de identificar incluso sincronía. Pero en el fondo no todos podemos acceder a eso, es una tecnología que aún está en desarrollo. Existen otras formas como por ejemplo el balón esofágico o estimulación eléctrica y todo ese tipo de cosas que nos van a ayudar a identificar la sincronía como tal. Pero eso no está en todos los pacientes y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de leer en ambas situaciones e identificar la presencia de una sincronía. Vamos a partir entonces con el esfuerzo inefectivo. Primero les voy a mostrar la sincronía, vamos a recordar un poquito, a grosso modo, y luego vamos a ir a fondo en cómo tratar la sincronía. Esta es el esfuerzo inefectivo, yo se los había mostrado, ¿cierto? Es una sincronía que se produce entre el impulso respiratorio y el trigger, o más bien entre el tiempo inspiratorio neural y el que nosotros programamos con el ventilador. En el fondo, ¿qué pasa? El ventilador no es capaz de detectar el esfuerzo del paciente, ¿ya? A pesar del esfuerzo que genera el paciente como tal, pasa desapercibido y el ventilador no genera el ciclo. ¿Qué vemos? Ya, vamos a ir a lo específico. Primero, a ver, creo que aquí se puede ver. Aquí. No sé si ven ahora el mouse. Creo que sí. Sí, Creo que sí se ve. Perfecto. Ahí les voy a ir apuntando como tal. En la curva de flujo, que es la primera que tenemos acá, están desordenadas en lo que vemos habitualmente. La primera curva es la de flujo. ¿Y qué podemos ver? Que hay distorsión en la parte expiratoria de la curva y que en el fondo se ve un declive, pero el ventilador no generó un ciclo en el fondo como tal. Entonces, en el fondo, ¿qué implica esto? Hay esfuerzo de parte del paciente que no está siendo detectado por el ventilador. ¿Qué más podemos ver? Muchas veces hay una disminución asociada en la presión, que podemos verla en la segunda curva aquí hacia el final. Las curvas de presión son como redonditas, ¿cierto?, hacia la punta, y en esta tenemos una muesca. ¿Qué pasa acá? De cierta forma le roba un poco de presión y está asociado a la activación del paciente como tal, que es con presión negativa, ¿cierto? Y esto generalmente es concordante con un esfuerzo que se puede ver en la curva de flujo. Ahora, si tenemos la presión esofágica, claramente es identificable cuando tenemos esfuerzos, como acá, en la tercera curva, que no fue detectado por el ventilador. Acá tenemos un esfuerzo y tenemos las dos curvas hacia arriba. Esfuerzo, dos curvas hacia arriba. Y aquí nada, ¿ya? Entonces, importante para el esfuerzo inefectivo ver curvas de flujo en la parte expiratoria sobre todo, y muchas veces de manera concomitante podemos ver alteraciones en la curva de presión. Ahora,
muchas veces a configuración del ventilador y otras como al paciente como tal. Por ejemplo, la sensibilidad a veces del trigger está muy baja, me refiero aquí a que está en el ventilador alta y por lo tanto el paciente no puede gatillar, ¿ya? Otras veces tenemos un drive ventilatorio muy bajo, ¿ya? Y eso está ligado, por ejemplo, a soporte ventilatorio excesivo, a una disfunción diafragmática, incluso a mucha sedación. ¿Qué otras causas podemos tener de que genere un esfuerzo inefectivo? Lo vamos a ver en la próxima clase, pero el PIP intrínseco, un paciente obstructivo extremo, en el fondo, va a obtener una autopip o una PIP intrínseca tan elevada que no va a ser capaz de gatillar solamente por su mismo autopip. Y ciclos retrasados en el fondo, especialmente en espontánea, tenemos ciclados que están mal configurados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ajustar el trigger. Tiene que ser un trigger lo suficientemente liviano para generar el desencadenante de la respiración, pero lo suficientemente fuerte para que otros artefactos no sean capaces de generar un ciclo ventilatorio. Por ejemplo, a veces tenemos los pacientes muy flaquitos que se le notan los latidos del corazón tan fuertes que pueden generar un ciclo respiratorio. En el fondo, hay que tratar de ir regulando cuál es el trigger que el paciente necesita. Por otra parte, como recién les comenté, una de las causas puede ser el sobresoporte, ¿ya? A veces nosotros tenemos a los pacientes con 10, 12 soportes y la verdad es que no requieren eso. Y hay que ir titulando el soporte hacia abajo, en este caso, y ver si en verdad requiere o no esa cantidad. No hay una regla específica que yo les diga, este paciente es sensibilidad, este paciente es soporte. En el fondo ustedes tienen que ver y analizar al paciente en su contexto en general. La tercera alternativa es aumentar el PIB cuando pensamos que un paciente obstructivo. Aquí se dirige un poquito más hacia los pacientes obstructivos, pero como les digo, en el fondo tienen que ver al paciente, observar, no solo ver la curva, sino que al paciente en general, y en base a eso tomar decisiones. Aumentar el PIB extrínseco para sopesar el PIB intrínseco a veces es una alternativa, ¿ya? Pero sobre todo en pacientes que están respirando espontáneamente, esta puede ser una alternativa como tal, ¿ya? Ahora, el PIB tiene otras funciones, en paciente obstructivo lo vamos a ver de reducir el tiempo inspiratorio. Esto tiene que ver más que nada en el contexto del ciclado. Cuando a veces tenemos un tiempo inspiratorio muy largo, el paciente se regula y de cierta forma no logra como gatillar el segundo ciclo, ¿ya? O lo gatilla y el paciente no lo detecta. Y ojo acá con otras cosas que a lo mejor no son de manejo ventilatorio, pero son coadyuvantes. Muchas veces si están muy impregnadas de sedación, si tienen una alcalosis respiratoria o si son obstructivos, tratar además estas causas, ¿ya? Eso con el esfuerzo inefectivo. El autotrigger, bueno, como les comenté recién con los pacientes flaquitos, a veces ocurre cuando se activa en ausencia del esfuerzo expiratorio. Ya aquí nos vamos hacia el otro lado. Recién no lo detectábamos, ahora detecta ciclos que no debería. Y básicamente, ¿dónde la vemos? Este es un paciente en espontáneo. Y si se dan cuenta, la primera curva de flujo, la tercera y la cuarta son similares, pero hay una que es extraña. Tiene una curva distinta de flujo, ¿ya? De hecho, se parece a la curva de flujo en presión control. Entonces, si tenemos estas irregularidades, ya hay algo distinto. Ahora bien, como podemos ver en la presión diafragmática, en esta tercera curva, vemos que esta curva no se acompaña de un esfuerzo respiratorio. Por lo tanto, el ventilador desencadenó este esfuerzo, o sea, este ciclo, pensando que el paciente lo necesitaba, pero no era así. Y otras cosas importantes a visualizar es esta espiga inspiratoria en la curva de presión en este caso, también puede estar la de flujo dependiendo del trigger, pero se nota que aquí hay un esfuerzo del paciente, esto que está encerrado en amarillo. Y a diferencia de la curva que la antecede, no hay un esfuerzo inspiratorio como tal, es extremadamente sutil. Aquí es grande, se puede notar que el paciente hizo un esfuerzo, hizo una presión negativa y generó el ciclo respiratorio, ¿ya? Ahora
podemos ver el autotrigger en ausencia de la disminución tanto de la presión esofágica, como para recapitular, como de la presión inspiratoria como tal. Aquí una de las causas importantes tiene que ver con elementos externos, ¿ya? Secreciones, oscilaciones cardíacas, pueden generar distorsión en la curva de flujo. Ahora bien, como les comenté, las causas son diversas y como evalúas, también tratas. Por eso es importante detectar la causa antes de solo empezar a perillar todas las perillas en el fondo. ¿Ya? No funciona así. Primero tienen que identificar qué está pasando. Puede que sea en realidad un trigger muy pesado, a diferencia del anterior, y que en el fondo, muy sensible, muy sensible. Y aquí la solución sería hacerlo un poco más pesado, porque una oscilación cardíaca, cuando giran al paciente, cualquier cosa puede generar un ciclo respiratorio cuando el paciente no está haciendo esfuerzo diafragmático, ¿ya? Y otras cosas son externas y que también son de nuestra visualización, por ejemplo, cuando hay condensaciones en pacientes que tienen humidificación activa o incluso pasivas, que tengan fiebre y otras cosas, o traqueostomizado. A veces esto yo al menos lo puedo ver harto en pacientes que tienen traqueostomía y tienen estos omniflex o expansores o alargadores de tubo para que no les pese tanto el circuito. Ahí se condensan muchas gotitas con humidificación activa o pasiva, y a veces la acumulación de esa agua en el fondo genera autotrigger y vemos al paciente totalmente asincrónico y en el fondo después termina respirando mal por culpa de estas respiraciones que no están en concordancia con su diafragma. Por otro lado, secreciones y fugas también pueden ser desencadenantes de un autotrigger. No sé si les ha pasado, pero una forma de ver un autotrigger cuando hay fuga es cuando uno hace una traqueostomía percutánea. Les ha tocado asistir quizá a ese proceso. En el momento en que se hace el agujero y empieza a fugar, el ventilador empieza a ciclar mucho y suena. Entonces, en ese contexto, uno dice, ¿por qué está gatillando? Y finalmente es por la fuga. Detecta una fuga y una presión distinta en el ventilador, genera un autotrigger, ¿ya? Por lo tanto, ojo con estas cosas que son de revisión cotidiana nuestra, pueden ser la causa del autotrigger. Y la solución en el fondo es manejarlas. Después tenemos el doble trigger o el doble disparo. Ya en el fondo estas son fáciles de identificar porque son dos ciclos continuos que se pueden ver tanto en la curva de flujo, presión y volumen, como pueden ver acá, y pueden estar separados o no por un tiempo entre medio de las dos curvas, ya en el fondo en un tiempo expiratorio ultra corto. Y esto generalmente se debe a demanda ventilatoria alta, tiempos inspiratorios que son demasiado cortos y en el fondo el paciente está intentando tomar aire y el ventilador le corta el ciclo. Entonces hace un esfuerzo mayor y genera un ciclo secundario, ¿ya? Esto en el fondo cuando hay desregularización entre el tiempo inspiratorio que yo le estoy proporcionando al paciente versus el que él necesita, su tiempo neural. Y se ven claramente dos ciclos inspiratorios, ¿ya? En la literatura pueden verlo también como apilamiento de dos curvas, ¿ya? Cuando lo puedan buscar. ¿Por qué esto es importante? Incluso mucha literatura dicen que el doble trigger como tal, y esto ya igual es ahondar un poco más en lo fino, pero el doble trigger la consideran como una asincronía secundaria o una consecuencia de otras asincronías, como por ejemplo en el trigger reverso. Entonces tenemos trigger reverso en el paciente y esa es la causa como tal, más no el doble trigger. No, el doble trigger es una consecuencia del trigger reverso. Yo debería resolver el trigger reverso y debería desaparecer el doble trigger, ¿ya? Ahora, eso igual es manejo que en el fondo requiere mucha más práctica, sobre todo cuando hablamos de trigger reverso, que es uno de los más difíciles. Y bueno, el doble trigger, así como les dije, que está relacionado con el trigger reverso, también está relacionado con el ciclado prematuro. Por ende, como les comenté, el doble trigger se evidencia en la literatura como una asincronía secundaria, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de un doble trigger? En general lo que les comenté, un tiempo inspiratorio que es menor al tiempo neural y consecuencia
ciclado prematuro. Lo vamos a hablar específicamente cómo tratar el ciclado prematuro un poco más adelante. Pero si esa fuera la causa, para ir adelantándole, hay que aumentar el tiempo inspiratorio o bajar el umbral de ciclado, dado que cicla antes de lo que el paciente requiere ciclar, ¿ya? Y el tiempo inspiratorio, por lo mismo que hablamos recién, tratar de aumentar el tiempo programado para igualar el tiempo neural, ¿ya? Ahora, ¿cuál es mejor que la otra? ¿Cuál configuración es mejor que la otra? Ninguna. Tienen que evaluar al paciente, ver cómo se está comportando en el fondo, ver si al aumentar el tiempo inspiratorio efectivamente vamos a tener una mejoría en la sincronía. Si no es esa la causa, quizás es el ciclado, y si no, en tercer lugar, quizás puede ser la presión de soporte, ¿ya? Que requiera un poco más de soporte como tal, ¿ya? Y lo otro es que muchas veces si encontramos este doble trigger en modalidades más controladas, se recomienda el cambio a modalidades más espontáneas, ¿ya? Como el PSB. En este contexto puede ser mucho más confortable para el paciente, dado que ya genera tanta disconfort entre lo programado y lo efectuado por el paciente, que modalidades espontáneas es lo que va a resultar. Si es trigger reverso, lo vamos a ver en la parte de trigger reverso, pero de cierta forma también tenemos que evitarlo, ¿ya? Puede ser la causa de este doble trigger. Y ojo, les voy a ir mencionando este cuadrito amarillo porque hay varias asincronías que son peligrosas en relación a la presión pulmonar y puede generar lesiones pulmonares, ¿ya? Esta es una de ellas, el doble trigger. Dado que cuando está terminando el primer ciclo se genera otro, se pueden solapar volúmenes pulmonares súper gigantes y de cierta forma genera sobredistensión, sobreinsuflación, barotrauma, incluso puede aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Entonces este al menos uno de las asincronías que hay que mejorar de manera muy temprana, ¿ya? Es una de las más graves. Bueno, y aquí continuamos con el trigger reverso. Como les comenté y se los comenté en la clase anterior también, este es uno de los más difíciles, aún se sigue estudiando la causa porque es medio extraño. En el fondo se define como una insuflación ventilatoria que desencadena la contracción del diafragma. Es al revés, como que el ventilador causa que el diafragma se contraiga, ¿ya? Y generalmente esto sucede en pacientes con sedación muy profunda. Y vemos que pese a que está profundamente sedado, genera ciclos aparte. Y esos ciclos aparte son desencadenados por el paciente, ¿ya? Y generalmente estos se dan en patrones de unos a uno, unos a dos. Un ciclo gatillado por nosotros, por el ventilador, 2 ciclos por el paciente, así. Y lo podemos ver en esta imagen en donde tenemos curvas distintas. De hecho ahí esta área gris en la curva de flujo, esta de regularización nos está mencionando ya que pasa algo. De hecho aquí también junto con la presión hay una muesca antes que termine el ciclo en la presión como tal. Y finalmente termina desencadenando el diafragma una contracción que se puede ver aquí gigante, una contracción sobre lo normal, por así decirlo, y en este contexto genera otro ciclo. A veces el tiempo expiratorio es tan corto que se ven 2 ciclos. Por eso a veces se dice que el trigger reverso es la causa de un doble trigger. Y nosotros deberíamos resolver el trigger reverso y el doble trigger debería desaparecer instantáneamente, ¿ya? En esta imagen, como les comenté, podemos ver la inflación mecánica, sobre todo en la distorsión de flujo-presión. Y ojo también acá, en la curva de volumen vemos que hay un solapamiento de 2 volúmenes pulmonares, por lo tanto también tiene alto riesgo de injuria pulmonar por sobredistensión. Mismo triangulito acá amarillo, estas asincronías son las más peligrosas. Entonces, las causas generalmente son 2. Tenemos al paciente que está muy sedado, ¿cierto? Y esa es una de las causas. Si nosotros estamos en una fase aguda, muy aguda, en donde no necesitamos despertar al paciente, lamentablemente lo que nos toca es bloquearlos, ¿ya? Esto lo respalda incluso la literatura, es algo que todavía se averigua muy bien, en el fondo, si algo relacionado con los centros
instrumental o algo más mecánico, pero de cierta forma si el paciente está agudo y está desencadenando trigger reverso, hay que bloquearlos, ¿ya? Ahora bien, si el paciente está en fase ya intentando despertar y genera esta sincronía, lo importante sería disminuir la sedación y con eso quizá el paciente pasarlo a otras modalidades, puede ser la solución a la causa del trigger reverso. Y por otra parte, también disminuir la asistencia, dado que el trigger reverso se genera por sobreasistencia, ¿ya? Recuerden que en el fondo esta es una de las asincronías peligrosas que puede generar doble volumen pulmonar, sobreextensión y lesión pulmonar. Y ahora nos vamos a las asincronías de flujo, que son dos: flujo insuficiente y flujo en el fondo excesivo. Bueno, en este paciente vemos que el flujo, o sea, ¿cómo se define esto primero? El flujo entregado por el ventilador es menor a lo que requiere el paciente. Y esta es una de las más fáciles de ver, encuentro yo. Podemos verla tanto en el flujo como en la presión, cómo succiona la presión este paciente en relación a que el flujo es insuficiente, ¿ya? Este es el típico concepto de que el paciente tiene hambre de aire, ¿ya? Vemos que en la curva de presión se vuelve cóncava, ¿ya? Ahí está muesca. Esta muesca, en el fondo, está relacionado con que le falta flujo. Si bien, o sea, si pueden ver acá, tanto la presión esofágica como el diafragma no vemos un cambio como tal. El flujo insuficiente, afortunadamente, se puede ver mayoritariamente en la curva de presión y flujo, ¿ya? Que en realidad son la mayoría, pero si ven acá, no se acompaña necesariamente por un cambio en el flujo, sino que más bien en la presión. Y acá generalmente el nivel de asistencia es inadecuado. Entonces el paciente está altamente exigido, tienen un pulso inspiratorio que es súper demandante. Lo podemos ver en dos tipos de pacientes: uno que estamos despertando y que está mal configurado el ventilador, o otro que se está echando a perder en una fase de despertar y empieza a generar flujos insuficientes por demandas elevadas asociadas, por ejemplo, a sepsis, fiebre, acidosis metabólica, etcétera, y ahí muestra un flujo insuficiente. Por eso siempre les comento que no solo vean la curva como tal, porque si estamos viendo un paciente ultra séptico, la solución no va a ser aumentarle el flujo. En el fondo, la solución es mejorar la sepsis, ¿ya? Y quizás muchas veces retroceder desde el punto de vista ventilatorio a modalidad incluso más controlada. Sin embargo, si un paciente que está en fase de despertar y que es la primera configuración, probablemente o está altamente demandado por ejemplo, ejercicio físico, nosotros podríamos aumentarle el flujo, ¿ya? Y esto se puede acompañar de contracciones muy vigorosas a nivel diafragmático. Entonces también es importante solucionarlo, dado que después puede tener una repercusión ahí en la fuerza o en la disfunción diafragmática. Las causas, recordar que en el fondo pueden ser dos: un flujo bajo, sobre todo en volumen control, o un rise time alto, en el fondo, bajo también, ¿verdad?, en modalidades presurizadas por, en el fondo, presión control o espontánea, pero ambas son presurizadas. Entonces, para recapitular, dado que en volumen control podemos tener un flujo insuficiente, este va a ser dado porque el flujo es muy bajo, y para eso necesitamos aumentar el flujo inspiratorio. Ahora, ¿cómo se aumenta? No se los puse acá, pero generalmente no tenemos siempre el flujo inspiratorio para modificar en los ventiladores, pero se relaciona mucho con el tiempo inspiratorio. Tiempo inspiratorio más corto tiene un flujo inspiratorio más alto, más potente, 80 litros, 60 litros, ¿ya? Mientras que si estamos en una modalidad por presión, ya sea controlada o espontánea, lo que necesitamos para el flujo es aumentar el rise time. En el fondo quiere el paciente que el flujo que nosotros le estemos entregando con el volumen sea lo más rápido posible. Entonces, depende de los ventiladores, pero la curva que podemos ver de rise time, que va a tener una pendiente, la idea es hacerla lo más vertical posible, para que el aire entre lo más rápido posible. Ahora bien, si estamos en una modalidad en volumen control, por ejemplo, y está en fase de despertar, a veces lo idóneo para mejorar el flujo inspiratorio no necesariamente aumentar el flujo y disminuir el tiempo inspiratorio, sino que cambiarlo de modo derechamente, ¿ya? Y pasarlo a un modo presión control probablemente puede ser la alternativa. Y
acá es cuando nos excedimos nosotros cuando está el paciente ya en despertar probablemente. Aunque esta sincronía está tanto en volumen control, presión control como espontánea, pero generalmente tiene que ver con un flujo que excede la demanda del paciente, ¿ya? Va muy rápido, le estoy dando mucha rapidez en la entrada del aire en relación a lo que él necesita. Y puntos importantes con esta sincronía, cuando hay un flujo excesivo, puede generar otras asincronías, como un ciclado prematuro o un trigger reverso, ¿ya? Por ende, el flujo excesivo es una asincronía que ustedes también tienen que tener ojo porque puede generar otras, ¿ya? ¿Cómo la podemos ver? Bueno, acá tenemos una melodía presurizada y tenemos cambios generalmente tanto en presión como en flujo, que son la mayoría. Aquí en la presión vamos a ver estos picos como hacia arriba en la parte final de la presión, ¿ya? Está más hacia distal, hacia el término del ciclo inspiratorio. Ahí podemos ver estos picos de presión. Y en el fondo que muestran que el flujo excede lo que el paciente necesita, ¿ya? Y por eso se genera esta presión. Por otra parte, en la curva de flujo donde apuntan las flechas, vamos a tener estas baches o estas muescas en el fondo de expiración precoz. El paciente está expirando antes o comenzando a expirar antes de lo que yo tengo programado, ¿ya? Y a veces recuerden que estos pueden desencadenar trigger reverso. Por lo tanto, si estamos en volumen control, lo primero es disminuir el flujo inspiratorio. Recuerden que siempre una de las características, o sea, una de las soluciones va a ser intentar, si el paciente ya está en tiempo de despertar, cambiarlo a otro modo, uno más fisiológico como presión control o si le da un espontáneo. Pero si no es el caso, si el paciente todavía está muy agudo y queremos tenerlo en volumen control, en este caso deberíamos disminuir el flujo inspiratorio. Y eso es aumentando tiempo inspiratorio. Ahora bien, si está en una melodía presurizada, debemos disminuir el rise time. Si tenemos la curva de flujo que está totalmente vertical, tenemos que empezar a aplanarla un poco y eso le da menos velocidad al paciente en la entrega del aire y lo hace más confortable, ¿ya? Por otra parte, tenemos que ajustar la sensibilidad o el ciclado para prolongar el tiempo inspiratorio. Esto, en el fondo, es secundario en una modalidad presurizada, ¿ya? Porque en el fondo, recuerden que si están espontáneos, nosotros no tenemos injerencia en el tiempo inspiratorio directamente, sino que a través del ciclado o de la sensibilidad, pero no tenemos el botón para tiempo inspiratorio. Y por otro lado, muchas veces el flujo excesivo, como vimos anteriormente, se debe a sobreasistencia, como vimos acá esta muesca en presión, y por lo tanto una solución sería disminuir la sobreasistencia, presión de soporte o presión inspiratoria. Y solo para recordar, triangulito amarillo puede generar otras asincronías, y por ejemplo el trigger reverso, recordar que genera doble volumen y por lo tanto injuria pulmonar, sobreextensión, etc. Por eso los triangulitos son las que tienen que tener más ojo, ya esos triangulitos amarillos. Y finalmente, para ir culminando, vamos a tener las de ciclado, que son dos, prematuro y tardío, ¿ya? En el fondo, la primera que vamos a tener ahora es la de ciclado prematuro y básicamente se define como cuando el ventilador termina el soporte mientras el paciente aún está tomando aire. Entonces el paciente está tomando aire y el ventilador le corta, le cierra la válvula inspiratoria y en el fondo no sigue inspirando y se abre la expiratoria. Y la inspiración dura menos que el tiempo neural del paciente, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos ver acá? Nuevamente, lamentablemente, porque en el fondo tenemos que tener más ojo, la mayoría de las interrupciones o baches o cambios en las curvas van a ser en las de presión y flujo, más que las de volumen como tal. Así que son las que tenemos que más observar minuciosamente. Bueno, podemos tener que en el flujo expiratorio, como pueden ver acá, hay un bache, como hay
da inicio a una segunda curva, ¿ya? ¿Qué es esto? Fisiológicamente es un intento inspiratorio cuando el paciente está expirando. ¿Y por qué es un intento? Porque en el fondo la válvula inspiratoria ya está cerrada y el paciente ya no va a recibir aire, sino que está intentando seguir tomando aire cuando ya la válvula exhalatoria está abierta. Esta es una de las asincronías que puede generar doble gatillo, ¿ya? Bueno, ¿qué más podemos ver acá? El flujo a veces no llega a cero. En algún momento, o sea, normalmente el flujo expiratorio debería tener esta forma de que llega al punto máximo expiratorio y luego es como redondeado hasta cero. A veces podemos ver que llega a cero antes y luego sigue expirando. Por ejemplo acá, voy a intentar hacerlo, pero no me tengo tanta fe. Ya, supongamos que este es nuestro cero. Aquí este puntito llegó a cero antes que acá, que es al final del ciclo expiratorio. Cuando tenemos dos veces que llega a cero, en el fondo está intentando inspirar, es una presión negativa. Y los músculos inspiratorios, por ende, se están contrayendo. Y lo otro importante es que hay una disminución, hay una disminución grande en el flujo expiratorio máximo y que muchas veces puede ser seguida de un aumento, aquí, disminución, aumento, disminución, aumento. En el fondo, lo más fácil es ver el ciclo exhalatorio en el ciclado prematuro, que va a tener estas curvas, que son varias, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es la solución? Si cicló antes porque el tiempo era muy corto, tenemos que aumentar el tiempo inspiratorio cuando tenemos una modalidad controlada. En el fondo vamos a tener la perilla para aumentar el tiempo inspiratorio. Pero cuando no tenemos cuando el paciente no está en una modalidad controlada, la única forma de tener injerencia sobre el tiempo inspiratorio del paciente es a través del ciclado y el Rammstein, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Disminuir el ciclado, de cierta forma que expire después, no tan rápido. Y eso, al expirar después, genera un aumento en el tiempo inspiratorio. Otra alternativa para aumentar el tiempo inspiratorio es el Rammstein, como les comenté. En vez de que la curva sea más rápida, con un tiempo corto, podemos hacerla más, tener esta pendiente más baja, más chatita, de cierta forma en que la velocidad del aire sea más lenta y eso también tiene que ver concordantemente con el tiempo. Y recordar que esta es una de las asincronías que genera doble gatillo y son muy dañinas para el sistema. Y la última, el ciclado tardío. Básicamente el soporte inspiratorio dura más, al revés, en el fondo dura más tiempo del que necesita el paciente, ¿ya? Y en este caso la válvula exhalatoria se abre demasiado tarde y el paciente ya está expirando y cuando todavía le está ingresando aire, por así decirlo, ¿ya? Y en este caso se puede ver acá, en la presión, porque el paciente ya terminó de inspirar y le sigue metiendo flujo, o sea, en este caso flujo y presión. Entonces vemos esta muesca grande en el término de la presión. Y al final de la expiración, o sea, de la inspiración y comienzo de la expiración, podemos ver que el flujo no tiene esta curva típica, que es larga hacia abajo y luego genera esta curva hasta cero. Entonces se genera como un intento de fuga de la parte exhalatoria en el flujo, ¿ya? ¿Qué más importante? Bueno, esta espiga en la curva de presión es característica y después lo vamos a ver igual, pero esta es una de las asincronías que puede generar hiperinsuflación
espontáneas, vamos a tener que echar mano al ciclado, ¿ya? Al ciclado y rise time muchas veces, pero más bien en este caso al ciclado. El ciclado debería subirlo para que expire antes, cuando el paciente quiere, ¿ya? Importante, como les comenté recién, esta asincronía puede desencadenar trigger reverso y esfuerzo ineficaz. Y además, cuando es en un paciente obstructivo, puede favorecer la hiperinsuflación dinámica, ¿ya? Eso respecto a sincronías, chicos. ¿Les queda alguna duda? Igual es harto. Todo claro, profe. Ya, La clase anterior igual sirvió para esta, encuentro yo. súper. Bueno, la idea, yo ahora les mostré igual la identificación de manera como de reforzarlo, ¿ya? Pero esta clase era